Muy buenos días con cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Es un gusto en verdad poder estar una vez más en esta mañana, este día, el domingo, que es el día del Señor. Es en verdad un tiempo que el Señor nos da, un tiempo para tener comunión unos con otros, comunión con el Señor. Y qué bueno que se dieron cita ya ustedes a este lugar, bienvenidos también. Bienvenidos a los que se conectaron a través de Facebook, están ahí también pendientes de lo que acá en el templo pues estamos llevando a cabo. Es el culto que lo dedicamos de adoración a nuestro gran Dios y Padre Celestial. También, verdad, es un gusto verles al nuevo grupo Impacto ya acá con nosotros. Bienvenidos, en verdad es un gusto que estén acá en nuestro país, en nuestra ciudad, y aquí también en nuestra iglesia. Bueno, vamos a orar para iniciar con la reflexión de la palabra para esta mañana. Bendito Padre, te doy gracias por este nuevo tiempo que tú nos das, esta mañana que estamos ya congregados en tu nombre. Pero Señor, estamos también dispuestos a escuchar tu palabra, pero eres tú el que obra en nosotros, en el poder de tu Espíritu Santo y también por el poder de tu palabra. Así que Señor, quiero rogarte que este tiempo que estamos aquí, reflexionando en torno a tu palabra, seas tú el que nos va a hablar esta mañana. Dejo en tus manos este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que todos en algún momento hemos sido consejeros nosotros para alguien, ¿sí? Hemos dado un consejo, nos han pedido un consejo y nosotros hemos tenido que mencionar algo. Tal vez casi nunca nos hemos quedado quizás sin decir nada. Algo hemos dicho cuando nos han preguntado o nos han dicho ¿qué tenemos que hacer en esto? ¿Qué sugieres? Bueno, enseguida se nos viene a la mente algo, ¿sí? Y hemos dado ese consejo. Y también si somos personas adultas, somos padres, esposos, también hemos dado mucha instrucción, creo que también a nuestros hijos, enseñanza. También, bueno, hemos compartido con amigos, con compañeros, pero hay una palabra que en algún momento también hacía mención o una frase y decíamos, pero cuando hemos dicho algo, pero por sobre todo tienes que hacer esto y hacemos énfasis en algo muy importante que para nosotros lo estamos viendo en ese momento y decimos, por sobre todo, haz esto. Y había o encontramos también en la palabra algo en Proverbios, el rey Salomón mismo nos decía esto, ¿no? En Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. También él daba el consejo, claro, es la palabra del Señor que nos está diciendo por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Es un buen consejo, claro, es el consejo divino. Ahora, estoy mencionando esto por sobre todo, pero yo voy un poco más allá. Quiero, claro, hablar de la grandeza y el poder de Dios, donde quiero mencionar que Dios es sobre todo, o está sobre todo. Esto no lo podemos dudar en ningún momento, o peor aún, olvidarnos. Tenemos que tener presente que Dios es el Dios todopoderoso que está sobre todo. No hay nadie ni nada que esté sobre el poder de Dios. No tenemos que olvidarnos y tenemos que entenderlo y asimilar lo que significa esto. Bueno, he estado predicando del libro de Deuteronomio, un libro muy interesante que nos muestra acá, claro, la palabra del Señor, que nos muestra a Dios mismo, y es Moisés el que estaba escribiendo ahí o anunciando al pueblo de Israel muchas cosas que eran importantísimas y claro, basadas en todo lo que era la ley del Señor. Y cuando hablamos de Deuteronomio, tenemos que entender que ya el pueblo de Israel había pasado esos 40 años en el desierto, está listo para entrar a la tierra prometida. Y a los inicios mismos de cuando empezaron este peregrinaje ahí en el desierto, en el monte Sinaí, específicamente 40 años atrás, que antes de escribir Deuteronomio, o según el libro de Deuteronomio, ahí Dios ya le dio a Moisés muchas instrucciones que comparta al pueblo, porque el pueblo ahora tenía que regirse, vivir de acuerdo a esta ley, y le dio lo que hoy conocemos como los 10 mandamientos. Claro, en torno a esto había mucha instrucción, leyes que el Señor dejó ahí,
que dio a Moisés para, como digo, para que él sea el portavoz hacia el pueblo de Israel. Y ahí están los 10 mandamientos. No sé si usted recuerda o ha leído o tiene en su corazón guardado los 10 mandamientos. Creo que aquí en nuestro contexto, desde pequeños nos enseñaban de memoria los 10 mandamientos, ¿no? Pero cuando vamos a la palabra, ahí los encontramos como más ampliados, más detallados de lo que tal vez en un cierto momento se aprendió estos 10 mandamientos. Que, como digo, que tal vez lo asimilamos o lo aprendimos religiosamente, pero esto es la palabra de Dios. ¿Qué dice acá el Señor? Claro, en Éxodo ahí podemos ver ya cómo Dios, como digo, mencionó estos 10 mandamientos y luego Moisés mismo repite nuevamente después de los 40 años otra vez los 10 mandamientos. Bueno, ahora no me voy a enfocar en los 10, sino en los 2 primeros. No sé si lo recuerda. Entonces, por favor, si no es así, también está ahí en la palabra. Usted puede abrir su Biblia en el Deuteronomio capítulo 5. ¿Sí? Es lo mismo también en Éxodo 20, es exactamente una repetición nada más, pero hoy lo vamos a leer en Deuteronomio capítulo 5, versículos 7 al 9, la primera parte. Y ahí están los 10 mandamientos que el pueblo de Israel recibió por medio de Moisés, y claro, Moisés también recibió pues de parte de Dios. Y aquí están los 2 primeros mandamientos. No tengas otros dioses además de mí. ¿Sí? Primera cosa, no tengas otros dioses además de mí. No hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni lo adores. Bueno, lo que dije antes, prácticamente nos está mostrando que Dios está sobre todo. Dios es el soberano, Dios es el que gobierna todo por toda la eternidad. A Él se merece toda la honra y toda la gloria por todos los siglos. Y aquí menciona qué significa esto ahora para nosotros. ¿Cómo guardamos estos 2 primeros mandamientos que Dios los dejó ahí plasmados profundamente en la Escritura? Que en el Antiguo Testamento mismo están 2 veces repetido todo esto al pueblo de Israel, pero es la palabra ahora para nosotros. ¿Cómo guardamos estos 2 primeros mandamientos cuando menciono que Dios tiene que estar sobre todo en nuestra vida, pero por sobre todas las cosas? Bueno, lo que en verdad un creyente debe hacer, aquí vemos, o lo que no debe hacer para que Dios esté sobre todo en todas las áreas de nuestra vida, nos detalla acá. Lo quiero mencionar acá, tal vez 3 cosas que puedo poner esto en cuanto a cómo cumplir o cómo tener en nuestra vida a Dios sobre todo. En primer lugar, viendo el primer mandamiento, podemos ver que debemos ser fieles a Dios, la fidelidad a Dios. ¿Cuántas veces hemos hablado de lo que es ser fiel y de lo que es la fidelidad a Dios? Pero una vez más aquí en la Escritura, en este primer mandamiento, es claro que nos enseña que seamos fieles a Dios. No tengas otros dioses delante de mí. Esa primera parte que nos dice aquí en el versículo 7, no tengas, ¿sí? Dice, no tengas otros dioses delante de mí. Cuando hablamos un poco de la fidelidad, tenemos que pensar también, quizá se nos puede aclarar en lo que es el matrimonio. Decimos que debemos ser fieles. Algo así nos dice, ¿no? Cuando dice no tengas otros dioses, si pensamos un poco en el matrimonio, sería, la esposa diría, pues, no, al esposo, no debes tener otra mujer más que mí. Así es en el matrimonio, esa es fidelidad, ¿no? Y el esposo diría lo mismo. A la esposa le dice, pues no debes, en tu vida no tiene que haber otro hombre más que yo. ¿Sí? Eso es fidelidad y se tiene que mantenerse ahí. O sea, pensando en lo que es el matrimonio, porque imagínense esta situación, si hay una infidelidad, eso es adulterio en el matrimonio, es muy difícil, muy complicado esta situación. Se deteriora el matrimonio, puede acabarse el matrimonio, porque no ha sido fiel.
Ahora, ¿qué pasa con el Señor cuando aquí nos está diciendo que en este primer mandamiento no tengas otros dioses delante de mí? El momento que uno de nosotros hacemos otro Dios o tenemos otro Dios fuera de el Dios Todopoderoso, pues somos infieles a Dios y es lo mismo que un adulterio. Claro, el Señor lo va a comparar después esto, sobre todo en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, que en muchas ocasiones le fue infiel. Y aquí el Señor les está aclarando a ellos lo que tienen que hacer. Pero lamentablemente, como digo, muchas veces el pueblo le fue infiel. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué como iglesia? ¿Qué como cristianos? ¿Usted le ha fallado a Dios? Si usted le ha fallado a Dios, si usted ha puesto otras cosas más que a Dios en su vida, usted le ha fallado a Dios. Usted le ha sido infiel a Dios. Y no ha cumplido con lo que nos está diciendo acá. Entonces, cuán importante la fidelidad cuando nos dice, no tengas otros dioses además de mí. Bueno, esa sería la primera parte, pero aquí surge una pregunta. Cuando el Señor dice, no te hagas otros dioses además de mí, la pregunta que yo hice, bueno, ¿cuáles son otros dioses? ¿Cuáles son otros dioses que el ser humano o el creyente, en este caso también el pueblo de Israel, qué serían otros dioses que puede ocupar el lugar de Dios? Cuando dice, no te hagas otros dioses además de mí. ¿Cuáles otros dioses? Bueno, pensando un poco ahí en el contexto para lo que ahora Moisés está mostrando al pueblo de Israel, bueno, tenemos que entender que ellos están saliendo de allá de la esclavitud de Egipto, 400 años que vivieron en Egipto. Bueno, en esos 400 años ellos experimentaron que al menos los egipcios tenían muchos dioses. Era un pueblo idólatra, no conocían al Dios verdadero, pero ellos se hacían cualquier dios de cualquier cosa y era su Dios. Entonces los egipcios tenían muchos dioses. Las naciones vecinas, los pueblos que estaban ahí, cada pueblo, cada región, cada nación, para entonces tenía su Dios, y no solo uno, tenían muchos dioses que se hacían ellos mismos. Tenían muchos dioses que incluso, claro, eran hechura de su propia imaginación, porque nosotros como seres humanos, esto es interesante, ¿no? Bueno, Dios nos dio esa capacidad para imaginar, para pensar, pero aquí podemos irnos por un lado negativo, porque el ser humano también puede imaginar quizá cómo sería Dios, cómo sería un Dios, y viene a su mente y quizá lo empieza a hacerlo, ¿sí? Tenía en ese sentido estas regiones, estos pueblos, estas naciones, dejaban, como a veces decimos, volar su imaginación, y si les venía algo a la mente, pues decían, entonces este es nuestro Dios. Dioses que eran de su propia imaginación, dioses extraños, otros eran dioses nuevos. Bueno, solo para pensar un poco ahí en el libro de Éxodo, podemos ver incluso en el pueblo de Israel mismo, cuando Moisés justamente estaba en la montaña, en el monte Sinaí, recibiendo todo esto, estuvo 40 días, 40 noches. ¿Y qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Empiezan a quejarse y le dicen a Aarón, al hermano de Moisés, bueno, este Moisés que nos sacó de Israel, ¿qué le pasó? Tal vez ya nos abandonó. Y le dicen, bueno, entonces haznos un Dios. Aarón se deja llevar por el pueblo y dice, bueno, entonces traigan todas las prendas de oro. ¿Y qué es lo que hacen? Un becerro de oro. Dicen, este entonces es nuestro Dios. ¡Qué locura! Acaban de ver el poder de Dios, están presenciando todo lo que Dios está haciendo, la grandeza de Dios. Pues el líder no está unos días, está conectado con el Señor y enseguida la imaginación. ¿Dónde está Dios? Tenemos que hacernos un Dios. Y enseguida lo que se les vino a la mente, un becerro. Allá, este es el Dios, a este hay que adorarlo. Esta es la forma de Dios. Miren, así, tan frágiles somos en este sentido y fueron infieles a Dios. Claro, Dios va después a disciplinarlos, los va a corregir, a castigarlos también, justamente porque aquí está diciendo, no te hagas otros dioses, y ellos enseguida están imaginando, ¿sí?
Pero lo más grave en este sentido, hablando de lo que este primer mandamiento que el Señor nos dice acá, no tengas otros dioses, además de mí, estamos viendo esto, si no cumplimos, somos infieles ante Dios, pero aquí hay algo más. Tenemos que entender que cada uno de nosotros somos pecadores, ¿no? Tenemos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, y en verdad aquí es el pecado donde puede empezar a controlar nuestras vidas, y el pecado nos va a llevar a distanciarnos de Dios, y el pecado nos va a alejar de Dios, y el pecado nos va a poner otros dioses. Es nuestra propia naturaleza. Dios nos conoce en este sentido, y como ejemplo, si cogemos un pecado, el orgullo, ya, creo que todos en el momento hemos pecado por ser orgullosos, pero el orgullo, ¿qué hace? ¿Cómo trabaja en nosotros este pecado? Bueno, el orgullo hace que el yo interior, ¿sí?, sea un Dios, ¿me entienden? Por el orgullo nosotros podemos decir, es que yo valgo mucho, es que yo hago esto, es que yo esto, lo otro. Entonces me vuelvo muy orgulloso. Automáticamente estoy haciendo de mí mismo un Dios. No sé si me capta esto, ¿sí? Donde empiezo a atenderme a mí mismo y quiero todo para mí. Entonces esto es egoísmo y también orgullo sobre todo, ¿sí? Entonces estoy haciendo de mí mismo un Dios, para empezar por ahí. Pero también, ¿qué tal si ponemos otro pecado? ¿Qué tal si pensamos en este pecado, la avaricia? Bueno, ¿qué es la avaricia? ¿Sí? Bueno, la avaricia es querer tener más dinero, más recursos económicos, como sea. Avaricia. Entonces, ¿qué hace la avaricia en nosotros? Pues la avaricia lo que hace del dinero un Dios. Y empezamos a buscar más a Dios, a buscar más al dinero que a Dios. Entonces miren, así de frágiles somos, pero también el pecado, y así podría ir cogiendo cada uno de los pecados, quizá uno más en este sentido. ¿Qué tal este pecado de la sensualidad? ¿Sí? ¿Qué será esta sensualidad? Vanidad, no sé cómo lo puede entender. Esto de la sensualidad hace del aspecto físico también un Dios. Sí han visto esto en los famosos, ¿no? Cirugías tras cirugías del rostro, del cuerpo, como sea, porque en verdad quieren impactar con su apariencia física, esa es la sensualidad, con su cuerpo, y han hecho también esto un Dios. Y toda su vida van a estar esclavos o esclavizados de todo esto. Se me ocurre otro pecado más. ¿Qué tal este pecado que tiene que ver con la pornografía? Impresionante también esto, ¿no? Hay personas que a veces se pasan más tiempo conectados en esto, viendo todo este tipo de cosas, que sirviendo a Dios o con Dios mismo. Han hecho un Dios. Miren, cada pecado, como digo, nos puede llevar a esto, a ser otro Dios que le reemplaza al Dios verdadero. ¿Hasta qué punto nosotros somos fieles a Dios? ¿Acaso en su vida se han hecho otros dioses? Cuando el Señor dice, no tengas otros dioses delante de mí. Piense por un momento en cuanto a lo que es esta primera parte, o sea, que lo opuesto que tiene que ver con la fidelidad. La fidelidad aquí tiene que ver con el compromiso que tengo con Dios, con el respeto, con la reverencia, con la honra. Y tengo que tener claramente cuando hablo de fidelidad esto que dice, no tengas otros dioses fuera de mí. Entonces la fidelidad aquí tiene que ver que hay que entender que es para siempre. Cuando yo hago un compromiso con el Señor, es para siempre. Tengo que luchar para ser fiel con Él en todas las circunstancias. Pueden venir tiempos difíciles, tiempos críticos, tiempos donde puede ser de mucho dolor, de mucho sufrimiento, donde puede ser de mucho estrés. Bueno, hoy estamos viviendo todo ese tipo de cosas por toda esta pandemia, donde ha movido algunas cosas de nuestras vidas. ¿Cómo está Dios? ¿Cómo está la fidelidad a Dios?
O es que nos ha dado las circunstancias del mundo, nos ha sacado y de pronto pues le hemos sido infiel a Dios y no estamos cumpliendo con este primer mandamiento. Fiel también a la palabra. Hemos hablado mucho acerca de todo esto también. Fieles al Señor quiere decir que tenemos que cumplir paso a paso lo que Dios dejó escrito en su palabra. Como ejemplo, aquí en Hebreos capítulo 3, verso 5, solamente hablando de Moisés, que él fue el que estaba promulgando todo esto, dice que Moisés fue fiel, ¿sí?, como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Qué importante esto. Moisés está anunciando estos 10 mandamientos, pero claro, él no estaba dándolo en teoría, él mismo lo estaba cumpliendo y lo vivió. Él fue fiel a este llamado, fiel a su palabra. Dice, Moisés fue fiel como un siervo en toda la casa de Dios. Bueno, nosotros tenemos que ser fieles, como vengo diciendo a Dios. Fidelidad sobre todo, y entonces sí, podemos decir que estamos cumpliendo el primer mandamiento, donde no debemos hacernos otros dioses, o no hay que tener otros dioses fuera del Dios Todopoderoso. Pense un poco como ejemplo, miren, hablando un poquito más de la fidelidad. No sé si calza acá, pero estuve pensando solo como ejemplo, como en lo que es la vida cotidiana de cada uno de nosotros, porque ser fieles a Dios es que tenemos que ser fieles con los demás, con lo que nosotros hacemos. Bueno, esto muestra también la fidelidad a Dios. Solo como ejemplo, ¿qué tal si usted tiene una urgencia económica y dice voy a hacer un crédito al banco y el banco está con las puertas muy abiertas a dar créditos y usted vaya a hacer crédito y usted se compromete y dice, bueno, ya tengo que pagar cada mes esto, sí, no hay problema, usted se compromete a todo lo que le dice esta institución. Así es, ¿no? Usted firma todo lo que tiene que firmar y usted lo que quiere es que le den enseguida el crédito. Ya, usted recibe el crédito. Yo pregunto, ¿usted es fiel en pagar mensualmente lo que tiene que pagar y cumplir con todo lo que usted firmó? Solo es para pensar, ¿no? O es que de pronto no puede, lucha y después dice, para ser fiel a lo que yo me comprometí, tengo que hacerme otro crédito. O sea, miren, un poco para pensar nada más en lo que a veces es nuestra actitud cuando hablo de fidelidad, porque hablar de fidelidad a Dios, cumplir con este primer mandamiento, es en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que ser leales ante todo, íntegros, transparentes. Eso es lo que pide el Señor, que nosotros seamos sal y luz en este mundo. Entonces, cumplimos con este gran mandamiento. Pero en segundo lugar, aquí vamos también al segundo, claro, mandamiento, en el versículo 8, cuando otra vez aquí dice, bueno, la primera decía, no tengas, y aquí empieza diciendo, no hagas ningún ídolo, no hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza en lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. La primera parte de este segundo mandamiento. Bueno, cuando yo digo Dios sobre todo, tenemos que ser fieles, pero también, ¿qué pasa aquí si empezamos a hacernos ídolos? Porque aquí dice, no hagas ningún ídolo. Ahora, ¿por qué? La pregunta aquí sería, ¿por qué el hombre se hace este tipo de ídolos? El Señor dice, no hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza, como Él, ¿no? Es porque no hay conocimiento de Dios. O al revés, aquí el punto 2 lo dije, debemos tener conocimiento de Dios para cumplir todo esto. Tenemos que conocerlo a Él, porque aquí estamos viendo, Dios prohíbe hacer de Él, ¿no? De Dios una imagen en nuestra imaginación como si fuera un hombre que se parece a nosotros, como dijimos antes de ese becerro y todo. El hombre imagina,
y empieza a hacer sus ídolos. El Señor dice, no hagas ningún ídolo que tenga semejanza en donde abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas abajo, no hagas ningún tipo de ídolos. Entonces, como digo, la pregunta, ¿por qué el hombre hace este tipo de imágenes? Repito, por el desconocimiento de Dios. Cuando no tenemos pleno conocimiento de su poder, de su gracia, de su infinito amor hacia nosotros, el hombre o la humanidad empieza a ser ídolos, ¿sí? Ídolos que piensan que es como semejanza a Dios. Claro, qué terrible esto, lo que otra vez menciono, este becerro de oro, le sale el becerro y piensan que ese es la semejanza de Dios. Hoy pues podemos conocer lo que ha acontecido a través de todos los siglos, a través de toda la historia, cómo el ser humano ha hecho miles de ídolos, de figuras que dicen que se asemeja a Dios. Pero ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? ¿Cómo puedo yo representar a Dios en un cuadro, en una figura, en una estatua y decir, esto es semejanza a Dios? O sea, pensemos un poco en esto, ¿no? Yo diría que, aquí disculpen la palabra, qué ignorancia. O sea, ignorancia es no tener conocimiento, porque estoy ignorando muchas cosas del Dios real. Y eso es lo que, claro, la perspectiva de Dios, la visión de Dios para que Él tiene para nosotros. Él conoce de lo que somos capaces nosotros de acá, y por eso pone aquí y nos dice, no hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Pero justamente esto la humanidad ha venido haciendo por el desconocimiento de la Escritura, desconocimiento de la verdad. Si hoy somos conocedores de todo esto, de lo que Dios ha revelado en nuestras vidas a través de su palabra, pues tengamos cuidado, o sea, mucho respeto a Dios en este sentido. Por el desconocimiento, como digo, de Dios, o la irresponsabilidad ante sus preceptos, es que el ser humano empieza a ser ídolos que dicen, esto representa a Dios, esto es muestra de Dios. Como ejemplo, ahí hay un salmo, ¿no? Un salmo que es muy específico con respecto a esto, el Salmo 115. Ahí lo tienen también en pantalla en el versículo 2 al 8. Bien, solo como muestra de lo que aquí nos está mencionando en este segundo mandamiento, nos dice, ¿por qué tienes que, en el versículo 2, ¿no? ¿Por qué tienen que decirnos las naciones, ¿dónde está tu Dios? Bueno, así es como preguntan, o los de afuera, ¿dónde está tu Dios? Ya, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Bueno, es un salmo que nos muestra con respecto a esta situación cuando el Señor nos dice, no hagas ningún ídolo. ¿Cómo podemos hacer una figura que digamos, esto representa a Dios? Como digo, esto es por falta del conocimiento de Dios. Cuando hablo del conocimiento de Dios, ¿cómo yo puedo conocerlo a Dios entonces? ¿Cómo puedo cumplir con esto para no caer justamente en estas situaciones y pecar contra Dios? ¿Qué tengo que hacer? Claro, conocer la Escritura, pero en primer lugar, quiero entender que lo conocemos a Dios a través, en primer lugar, también de su creación. Este es como Dios se reveló en primera instancia al ser humano. Y por eso el Señor nos va a decir que ninguno tiene excusa de decir que no conoció a Dios. Pues si usted contempla y ve toda la creación de Dios, esa es, como digo, es la revelación
especial de Dios, o general, perdón, de Dios, que nos muestra su grandeza y su poder. Pues pero muchas veces como que solo vemos a cierta distancia y no podemos palpar todo lo que está en nuestro entorno. Todas las grandezas y las maravillas de Dios a través de su creación. Dios se reveló de esta manera, pero también Dios se reveló a través de su palabra. Claro, aquí estamos viendo, pero también justamente la palabra dice que Él se mostró a través de Cristo. Y esto es la gracia abundante de Dios que está hoy en torno a nosotros. Jesucristo es el centro de todo esto. Jesucristo es la verdad, es la palabra encarnada que vino aquí a mostrarnos lo que nosotros en verdad necesitábamos y seguimos necesitando. Jesús es esa luz que vino para mostrarnos justamente, esto es para mí la revelación más grande de Dios para mi vida. Porque Él se manifestó, Él mostró con el poder de su Espíritu Santo quién era y lo que yo necesitaba. Pero esto me dio luz para empezar a entender quién era Dios y lo que yo debía hacer. Pero bueno, esto estoy mostrando de mi parte, pero justamente todo esto hace el Señor con todos. Cristo Jesús vino a este mundo, es Dios mismo que vino acá. Y sabemos de su venida, sabemos de su muerte, sabemos de su resurrección. Pero esta es la revelación más grande de Dios para el ser humano. Todos quizá dan razón de Jesús, de que un día vino, pero lamentablemente no todos lo tienen en el corazón. No todos lo han reconocido como el Señor y el Salvador. Jesús es el que nos va, como digo, a dar esa luz en nosotros para poder entender la grandeza de Dios. Y cuando Jesús es el centro de nuestras vidas, pues todo lo que está diciendo acá el Señor, que no nos hagamos ningún tipo de ídolos, esto se desvanece. Esto se vuelve claro en el creyente y se afirma más en el poder del Señor. Miren, es Jesús el que nos abre los ojos, el que abre nuestro corazón a la grandeza y el poder de Dios. Cuando estoy hablando aquí del conocimiento de Dios, puedo quizá poner como ejemplo, bueno, Dios como Padre, Él nos está mostrando todo, se está revelando cuán grande es, pero ¿qué tal del conocimiento también de los hijos hacia los padres? Sería interesante hacer una evaluación, una pequeña encuesta, ¿no? Coger hogares y preguntar a los hijos y decir, bueno, ¿qué conoces de tus padres? ¿Cuánto conoces de tus padres? Bueno, algunos darán mucha información, otros tal vez no tanto, ¿sí? Tal vez solo van a decir, lo que sé es que mi padre se levanta temprano, tal vez ni lo veo, llega muy tarde, tampoco lo veo, de vez en cuando lo veo en mi casa. O, bueno, no sé qué pueden decir. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque, en verdad, muchos, cogí esta ilustración, ¿no? Muchos hijos desconocen de quiénes son sus padres, ¿no? Solo lo ven así de vez en cuando y algo informan. Y cuando piden que detallen, les cuesta. Digo esto porque también nosotros como hijos de Dios, y claro, Dios como Padre, ¿cuánto conocemos de nuestro Padre? ¿O es que solo escuchamos de vez en cuando de que Dios es así, Dios es de esta otra manera? Alguito sabemos por ahí de Dios y nos conformamos con esto. Bueno, si somos hijos de Dios, tenemos que conocer con más amplitud quién es nuestro Padre Celestial. ¿Quién es? Y mientras más lo conozcamos, pues todo esto de los ídolos se empieza a desvanecer y empezamos a adorar solamente a nuestro Dios eterno, a nuestro Padre Celestial. Entonces, si ven, o sea, Dios sobre todo, ¿sí? En primer lugar, Dios sobre todo, pues tenemos que ser fieles a Él. Primer mandamiento, vamos a cumplir. El segundo, tenemos que conocerlo, caso contrario, vamos a hacer cualquier tipo de ídolos
hacer semejanza de Dios. Otros se frustran en ese sentido y dicen, no existe Dios, ¿para qué? Miren, el desconocimiento o no estar atento a toda la revelación de Dios. En tercer lugar, claro, el versículo 9, la primera parte, este es unido al segundo mandamiento. El versículo 9 dice, no te inclines delante de ellos ni lo adores. Claro, primero nos dice acá el Señor en el versículo 7, no tengas otros dioses además de mí. Después del versículo 8, no te hagas ningún ídolo que pienses que es semejanza mía, dice el Señor, ¿no? Y luego en el versículo 9 ahora dice, no te inclines delante de ellos ni lo adores. Bueno, esto quizá ya he venido mencionando en estas semanas en cuanto a lo que es la adoración, que tiene que ser solamente a Dios. Porque en ningún momento tenemos que inclinarnos ni obedecer a este tipo de ídolos o dioses que están, como decir, en nuestro entorno, que están quizá muchas veces en nuestra mente, en nuestra imaginación. Por eso es que tenemos que rendirnos solamente a Dios. Nuestra reverencia tiene que ser solamente a Dios. La adoración, entonces, es solamente a Dios, al Dios Todopoderoso, al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que vino a salvarnos, al que dio la vida por nosotros. Él merece toda la honra y toda la gloria. Entonces, aquí dice, no te inclines delante de ellos ni lo adores. ¿Por qué? Porque la adoración solamente merece nuestro Padre Celestial, el que dio la vida por nosotros. Y aquí como ejemplo, sabemos también que Jesús ahí cuando vino acá a la tierra, el diablo lo tentó muchas veces, pero antes de empezar su ministerio ahí conocemos estas 3 tentaciones que tuvo Jesús por medio del enemigo, y una de estas, ahí en Mateo 4, 8, 10, ya lo tentó el diablo una vez, después dice el versículo 8, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Ya, todo esto te daré si te postras y me adoras. Hasta ahí, después el versículo 10. Bueno, ahí está el enemigo. Está mostrándonos una serie de cosas que son de este mundo o cosas que son irreales, ¿sí? Que nos ofrece todos los días, pero que no cuadran con la voluntad de Dios. No es de Dios, pero nos hace creer que es de Dios. Si nosotros desconocemos y no tenemos la suficiente fidelidad a Dios, pues el enemigo enseguida va a entrar o va a querer entrar a nuestras vidas para que lo adoremos a Él y que no lo adoremos a nuestro Dios. Esto se convierte como una lucha de todos los días, pero tenemos que estar atentos porque tenemos que cada día con el poder de Dios salir victoriosos, tener victoria. La victoria sería aquí, que cada día le rindamos reverencia a nuestro Dios, que seamos fieles a Él, que le conozcamos más a Él, que le sirvamos. Entonces nos estamos rindiendo solamente a Dios y estamos entendiendo que Dios está sobre todas las cosas y que Dios también está sobre todas las áreas de mi vida. Entonces, ahí está el diablo mostrándonos. Esto es algo que hace todos los días el enemigo en nuestras vidas. Nos muestra cosas irreales, cosas que son falsas, que no son verdaderas. Es una trampa. Pero, ¿cuál fue la reacción, la actitud de Jesús? En el versículo 10 dice, vete Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está. Esto de que escrito está aquí mismo en Deuteronomio, ¿sí? De ahí cogió Jesús, cogió la palabra, dice, vete Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Punto. Miren, lo que tenemos que hacer cada día es adorar a Dios con todo lo que Dios ya nos ha dado, pero atentos a esto. Porque la batalla está ahí todos los días y el enemigo siempre va a buscar algo para que lo adoremos a Él y no adoremos a nuestro Dios. Pero que nosotros en verdad sepamos responder así,
como lo dijo nuestro maestro, nuestro gran maestro, nuestro gran pastor, que es el Señor Jesucristo, al cual estamos siguiendo, al que estamos aprendiendo de Él, al que hemos entregado nuestra vida a Él. Que tengamos la misma actitud de Él y poder decir: vete, Satanás, porque escrito está, la palabra me dice que debo adorar solamente a Dios, solamente a Él tengo que rendirme, solamente a Él tengo que serle fiel. Que esa sea nuestra actitud de cada día. Pero esto se necesita, una vez más, el compromiso y todo el conocimiento de Dios, que debemos renovarlo cada día. Cada día tenemos que conocerla, estudiar la palabra de Dios, llenarnos del conocimiento de la palabra, para que cada día también nosotros podamos adorarle al Señor y servirle solamente a Él. Ahora, aquí finalmente puedo decir que el Señor está sobre todo, como lo dije al inicio. El Señor está sobre todo. Él está sobre todo. No ha existido, ni existe, ni existirá ningún ser que esté sobre Dios. Nunca. No va a acontecer esto. Porque Dios es el Todopoderoso, es el Creador, el Eterno, el Todopoderoso, y ahí podría seguir dando todos los atributos que conocemos de quién es nuestro Dios. Ahora, justamente por esto, por esta razón, en la vida de cada individuo, Dios también debe estar sobre todo, y no se diga de nosotros como creyentes. Dios sobre todo. Que esto sea nuestra actitud, que esto esté en nuestros corazones, esta gran verdad, que recordemos en todo tiempo, no solo estos 2 mandamientos, no solo los 10 mandamientos, que recordemos la Escritura. Que tengamos en mente, que tengamos grabada esta palabra en nuestros corazones y que podamos decir al mundo, al enemigo, a quien sea que viene a desviarnos de la verdad, y poder decir: escrito está, que debemos adorar solamente a Dios, solamente a Él tenemos que postrarnos, pero repito, al Dios verdadero, al Dios que creó todas las cosas, al Dios que en verdad nos ama de una manera inigualable. Dios es un Dios de amor, que dio a su Hijo unigénito ahí en la cruz, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Él merece toda la honra y toda la gloria. Solo Él merece fidelidad. Solo Él merece reverencia, honra por todos los siglos. Mis hermanos, que este día y de aquí en adelante usted solo se postre y dé reverencia al Padre Celestial, al que le ama, al que le salvó y al que le sostiene y al que le provee. No hay otro Dios fuera de Él. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, por esta mañana, este tiempo, Señor, que nos diste para poder reflexionar en torno a tu palabra y también ahora entender lo que tú eres, que tú estás sobre todas las cosas. Tú eres el Dios único que nos ama. Tú eres el único Dios que es fiel en todo tiempo. Eres el que nos sostiene, el que nos guía, el que nos orienta. Tú eres el Dios que está sobre todos los dioses, porque tú eres el único. ¿Quién como tú, bendito Padre? Señor, ayúdanos, instrúyenos más y más a través de tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo, para que en el día a día, Señor, no nos desviemos ni a un lado ni a otro, sino que nos mantengamos siempre firmes, fieles a tu palabra. Y que tú mismo en tu poder, Señor, nos des esa victoria para poder ser sal y luz cada día. Mostrar con nuestro testimonio que tú eres nuestro Dios verdadero. Bendito Padre, te doy gracias esta mañana también por el tiempo que nos diste, el tiempo de haber tenido esta comunión unos con otros, pero contigo, Señor, porque tú estás aquí junto a nosotros.
Bendice, Padre, bendice nuestra iglesia, bendice las familias. Bendice, Señor, nuestras naciones, nuestro país. Señor, hoy que estamos en estos tiempos todavía como cambiado, difícil en todo sentido, Señor, danos sabiduría también para actuar de la mejor manera y entendiendo de que tú tienes el control de todas las cosas. Pongo en tus manos, Señor, las naciones, que tú nos bendigas. En el nombre de Cristo Jesús, amén.